Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Hoy les invito a que permanezcan con nosotros en la conferencia Comunicación en áreas específicas, evento que se realizará en el contexto de la comunicación en condiciones de riesgo y crisis en los sectores gubernamentales. En esta oportunidad les compartiremos la segunda parte de la ponencia de Carlos Lozano Asensio de la Universidad Complutense de Madrid en España, para después escuchar la presentación de Isaac Morales, investigador Internación. En esta oportunidad se resaltó que en la sociedad de la información los ciudadanos están permanentemente expuestos a informaciones que desatan hechos violentos, catástrofes, situaciones de inseguridad y riesgo, por lo que es necesario un mejor desarrollo en las comunicaciones para obtener un mejor resultado en la información. Con estas interpretaciones les invitamos a que nos acompañen a las ponencias de esta presentación. Comenzamos. Entonces, esto es fundamental. Esa idea generalizada, es decir, lo que entendemos culturalmente por lo que son las amenazas, por lo que son los peligros, por lo que son los riesgos, es fundamental para que exista la catástrofe. Porque si pasa una salamandra, ¿cómo se llaman las cuijas? ¿Saben lo que es una cuija, no? Como lagartija que se comen los alacranes, ¿no? Bueno, pues en México, si hay una cuija en la pared, todo el mundo está tranquilo, se comen los alacranes. Pero quienes no lo sepan pueden sentirse. Entonces, ese es el punto de partida, es una información, es algo que culturalmente nos lleva a entender que eso, lo que puede significar. Bueno, pues a eso me refiero precisamente con esta primera idea. Después, y muy importante, el posicionamiento, es decir, lo que se observa y desde dónde se está observando. Muy importante. El médico que quiere salvar una vida y cómo se acerca y hace lo que tiene que hacer. Porque imagínense un médico que al llegar con una víctima, lo primero que hace es un gesto así, ¿no? Pues entonces ni es médico y a ti te da evidentemente mucho más miedo de lo que está sucediendo. Entonces eso es importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el periodista generalmente no sabe posicionarse en una situación de este tipo. Y por último, cómo se construye o se reconstruye narrativamente lo que ha sucedido ahí. Entonces, con estos entornos y perspectivas, evidentemente, es lo que estamos de alguna manera analizando. Iré rápido para entendernos. No es nada sacado del otro mundo, es algo muy sencillo como esto. En el acontecer, la secuencia natural, lo que ocurre en la naturaleza, cuando nosotros, por ejemplo, podríamos decir que existe un huracán, la naturaleza funciona de esta manera. Hay unas causas que nadie ha percibido, pero que están allí, que generan un trastorno y que tiene unas determinadas consecuencias. Esa es, digamos, la forma natural. Pero cuando nosotros percibimos el entorno, no lo percibimos así. Lo percibimos básicamente, primero, viendo el trastorno, viendo ese cambio, después sus posibles consecuencias y después, como última reflexión, vemos cuáles son las causas, que es simplemente un camino de percepción con respecto a otras cosas. La naturaleza funciona de una manera y nosotros funcionamos de otra en el momento de percibir lo que está ahí sucediendo. Bueno, con estos elementos, si ponemos ser 1, 2, etcétera, pues vamos a establecer cuáles son precisamente los esquemas narrativos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos entre lo que son las causas, el trastorno y las consecuencias, dos tipos de conectividades, lo que les decía antes, la parte de simpleza o superficialidad y la parte compleja. La parte de simpleza, ¿qué significa? Que del proceso que tiene 3 elementos o 3 componentes, solamente utilizamos 2. Lo que podríamos llamar un esquema de propensión, es decir, solamente hablar de causas y trastornos, o un esquema de culminación, es decir, solamente hablar de trastornos y consecuencias. Eso es lo más sencillo y lo más simple. Y eso, evidentemente, sería una forma de empezar. Continúo y luego ya empezamos a analizarlo.
las estructuras narrativas más complejas o más elaboradas tendrían que incluir los 3 elementos. Y según se combinen estos elementos, podríamos establecer diferentes esquemas. Y se pueden ver claramente. Un esquema que dice las cosas que van de afuera hacia adentro. He puesto un esquema centrípeto, perdón por la palabra, pero es una fuerza que va de afuera hacia adentro. Luego he hablado de un esquema que va de dentro hacia afuera, que es centrífugo, o bien lineal. Y entonces, según combinemos, evidentemente vamos a tener diferentes esquemas. Y no se nos ha ocurrido y no hemos encontrado más esquemas que estos para reconstruir narrativamente las catástrofes. Y entonces esto ya nos va a permitir una herramienta mucho más interesante o más relevante precisamente para conocer cómo hacen o cómo reconstruyen los medios de comunicación lo que están diciendo a propósito de estos temas. Voy a pasar muy rápido con algún dato para que se den cuenta cuáles son los esquemas más utilizados en este sentido. Básicamente, los más utilizados son los esquemas de propensión. Casi la mitad de las noticias analizadas están hechos con este tipo de esquema. Básicos, o sea, la simpleza sobre la complejidad impera y dentro de la simpleza, evidentemente, lo que va a suceder. No lo que está sucediendo, sino lo que va a suceder. Y ahí tienen ejemplos, ¿no? El temporal causa daños materiales en muros de protección y carreteras. Pueblo inundado en Galicia por el temporal. Esa manera de dar cuenta de la información está bien, pero uno pediría más. Y sin embargo, este es el tipo de estructura narrativa que más impera en esta situación. Luego está la culminación, que es el siguiente, que sigue siendo un esquema simple, y es evidente que si sumamos los dos, estamos hablando de las 2/3 partes de las noticias analizadas. Es decir, 2 de cada 3 noticias que hablen sobre catástrofe se hacen de esta manera. Bien, vendrían después los esquemas narrativos complejos, que lo único que voy a decir en este sentido es que es lo minoritario, ¿vale? Y el esquema más científico, más formal, más canónico, es evidentemente el menos utilizado. Para terminar, esto me lo salto porque pues ya no tengo tiempo, simplemente decir que, como digo aquí rápidamente, la presentación de las noticias de riesgos y catástrofes de origen natural no se diferencia del resto de las noticias, que da exactamente igual que haya uno u otros temas porque hay cierta uniformidad. Esto genera en los receptores que perciban el entorno, perciban lo que sucede con mucha uniformidad, no hay aristas. Y esta percepción de la uniformidad hace que este tipo de entender la realidad sea algo hegemónico, que se imponga en la forma de entender las catástrofes. Esto un poco es lo mismo, mientras más información no se entiende, sino que se amontona, se aglutina información y es evidente que la gente no entiende las situaciones de catástrofe. Y por último, me vas a dejar decir nada más que mucho de lo que se dijo ayer, sobre todo de los compañeros de Valencia, ya se ha publicado en un libro, que aparece ahí la portada, La construcción del acontecer de riesgos y catástrofes, que se acaba de publicar en la colección Cuadernos Artesanos de Comunicación, 82. Si teclean eso en Google, sale un PDF, se puede descargar y es gratuito. Y un call for papers a todos, a la revista de disertaciones que es de nuestro grupo de investigación, que voy a coordinar un número dedicado precisamente a la comunicación de riesgo y catástrofes. Están todos invitados porque además se aceptan artículos en español, portugués e inglés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y desde luego cambió la voz a Silvia, se cambió la voz de Silvia a la voz de Manuel, desde luego. Y algo que mencionaron en las últimas presentaciones es el aspecto de la construcción de la realidad. Algo que empezó a comentarnos ayer Melissa, que de alguna manera nosotros mencionamos indirectamente el día de ayer, era precisamente cómo se construye la realidad, que claro, entra dentro del terreno de la psicología social, dentro de la psicología, dentro de cómo las narrativas y cómo la construcción de dar información, y esto también lo mencionaba tangencialmente Pablo, cómo es que cualquier información que viene, que es publicada en los medios
y que desde luego las instituciones y las organizaciones están interesadas en ellos. ¿Cómo es que es recibida y construida por el público? Esa es una parte esencial, porque puede estar muy bien diseñada, pero la construcción que tenga la persona va a ser otra. Incluso cuando el doctor González Oropeza estaba presentando, claro, quizá el lenguaje legal sea muy claro, muy nítido, yo sé que las resoluciones van a ser muy claras, pero ¿cuál es esa construcción mental que tiene la persona, que tiene el público para entender lo que ellos han resuelto? Y es ahí donde existe un problema serio, la cuestión del lenguaje. Ahora me toca, tengo el orgullo de poder presentar a quien nos está precisamente ya la última sesión, cerrando la última sesión de este evento. Si ustedes me permiten, voy a presentar a Isaac Morales Tenorio. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias Diplomáticas, Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, del cual he dado algunas clases, y doctorante en Ciencia Política por la UNAM. También cuenta con estudios de especialización en el Centro de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza, y por el Instituto José Ortega y Gasset en España. Se desempeña actualmente como director general adjunto de Retos al Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, teniendo a su cargo temas multilaterales como drogas, delincuencia organizada, seguridad ciudadana, corrupción y salud global, nada más. Previamente, Isaac fungió como director de programas académicos y evaluación del Servicio Exterior Mexicano en la Academia Diplomática Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha representado a México en múltiples reuniones de organismos y foros regionales y mundiales, y sigue, pero lo más importante, que una de las cosas, Isaac, que acabo de leer, ha participado como conferencista en instituciones especializadas y centros de investigación, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana y Suiza, y pronto en Michigan State. Bienvenido. Gracias, pues muy buenas tardes. Tardes quedamos, ¿verdad? Ok, tardes. La verdad es que agradezco muchísimo la invitación a estar con ustedes en este foro. La verdad es que desde ahora, digo, en mi cargo actual en el servicio público, de pronto vivimos las crisis y en ocasiones es muy difícil que podamos compartir reflexiones sobre esas crisis e incluso ayudarnos a nosotros mismos a analizarlas. Yo creo que hay una gran ventaja y también una desventaja de ser el último, de cerrar este espacio. La gran ventaja es que muchas de las cosas que de algún modo me interesaba mencionar pues han sido claramente puestas sobre la mesa sobre nuestros colegas, entonces ya he palomeado varios de esos puntos, lo cual recorta la presentación, y la parte negativa es que sin duda la última presentación es la que más presión tiene para terminar en ya no 15 sino 14 minutos. Creo que es muy importante ubicar, me pidieron referirme en concreto al tema de salud y a las emergencias, crisis o riesgos sanitarios y la transmisión de información vinculado con esto. La verdad es que es muy importante señalar de entrada que todos los días amanecemos con una crisis o una amenaza o un riesgo, alguna contingencia en lo general. Entonces, la primera pregunta es cómo poder colocar una crisis o al menos una sensación de crisis o de emergencia en un mundo que diariamente está en crisis y está en emergencia. Entonces, es cómo construir una crisis sobre la crisis o cómo construir una emergencia sobre las emergencias. Esto se vuelve más difícil todavía desde el punto en el que les voy a hablar y presentarles una serie de ejemplos, que es desde las instituciones. Entiendo que revisaron ya también en la sesión anterior este tema, pero lo cierto es que la transmisión de comunicación desde la burocracia, sea esta la burocracia local, la burocracia nacional o la burocracia mundial, gracias, sea cualquiera, pero de las burocracias, tiene de entrada en el mundo de hoy
un déficit de credibilidad, que es importante tomar en cuenta al momento de determinar los pasos que se deben dar como sociedad civil en si seguir o no las recomendaciones ante una crisis o una emergencia. Y bueno, finalmente también apuntar que esto coloca en una situación también de respuesta y no de prevención a las burocracias locales, nacionales o mundiales. Por lo tanto, el uso de la información o la transmisión de la información no es necesariamente bajo una lógica de estrategia de comunicación, como falsamente se presenta, sino lo cual implicaría un setting agenda, un imponer el tema, sino más bien una reacción que difícilmente puede transitar hacia el espacio de la prevención. Bueno, creo que se ha acabado la pila. Sí, bueno, quizá no. Sí, bueno, si vemos la siguiente nada más. Me gustaría rápidamente presentarles para hablar concretamente del tema y la difusión de información en materia de salud global, pues definir o presentar cómo está estructurada el gobierno de la salud mundial, la gobernanza en materia de salud global. Para esto es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud, siendo la máxima institución dedicada de manera especializada a los temas de salud dentro de toda la familia de Naciones Unidas, dentro de toda la familia de los organismos internacionales, cuenta con un reglamento sanitario internacional que establece las bases puntuales de las respuestas que los estados tienen que dar ante situaciones de emergencia sanitaria. Lo mismo a partir sobre todo de la lección aprendida de la crisis del H1N1, que entiendo revisaron ya a mucho detalle, se desarrolló un marco para la propagación de gripe pandémica. Y este es un marco que va a complementar y que va a llevar incluso a que se reforme en 2005 el Reglamento Sanitario Internacional. Existen también los comités de crisis, comités que dentro del marco de las Naciones Unidas y concretamente dentro del marco de la OMS, en un sentido regional, estará tomando decisiones sobre las fórmulas para canalizar la información, tanto recibirla como enviarla para cada una de las regiones. Y más allá de la OMS existen también iniciativas que, si bien no se vinculan de manera, digamos, puntual a una pandemia, sí son iniciativas que desde el ámbito de la salud distinguen que hoy hay una línea muy delgada entre el tratamiento de los temas de salud desde el ámbito tradicional social de la salud y desde el ámbito de la seguridad para este tipo de crisis. Entonces existe la Agenda Global de Seguridad Sanitaria y la Iniciativa Global de Seguridad Sanitaria, fuera de la OMS, con esfuerzos instrumentados sobre todo desde Estados Unidos y Canadá, con un grupo importante de países en los cuales en ambos casos México es parte. Y estos tienen como propósito sobre todo acercarse a la identificación de crisis vinculadas más bien con amenazas químicas, amenazas biológicas, bacteriológicas y toxínicas, es decir, todo lo que pudiera estar vinculado a la agenda más bien de terrorismo. El proceso normal digamos, dentro de esta gobernanza para la toma de decisiones y la comunicación en escenarios de crisis o de emergencia sanitaria global implica de entrada una evaluación de la evidencia, es decir, no se puede simplemente anunciar que hoy tenemos una crisis de MERS si no tenemos la evidencia suficiente para señalar que hoy hay una emergencia de MERS o incluso hay una pandemia de MERS. Entonces, una evaluación de esa evidencia. Una evaluación que lleva a reaccionar a la crisis, es decir, se toma la decisión si efectivamente estamos ante un escenario de crisis, de emergencia, de alerta o simplemente de un comportamiento atípico en la propagación de una enfermedad. Posteriormente, lo que todos esperaríamos, que es la coherencia en el proceso de toma de decisiones. Si bien está identificado que hay una crisis, entonces esperaría que los países núcleo de esa crisis o origen de la crisis tomaran las decisiones suficientes para contrarrestar la evidencia de la crisis o de la emergencia y el resto de los estados las alertas necesarias en prevención. Y me voy a referir al caso de ébola, que es el más reciente,
para hablar sobre este punto. La cooperación es un elemento esencial en toda esta estructura y suena efectivamente vacío señalar simplemente cooperación, pero no es sino más que mediante cooperación que se ha podido responder en términos medianos, buenos o malos a las recientes crisis sanitarias globales. Y finalmente, el espectro que es, digamos, el límite entre lo que puede y no suceder, justamente entre el límite de lo que se podría denominar contingencia, muy a la Richard Rorty, es la prevención. Y en esta lógica de prevención es importante advertir que las burocracias mundiales definitivamente ante estas emergencias no tienen posibilidad de prevenir, o sea, simplemente no se puede. Además de que los gobiernos estamos muy orientados a invertir más bien en la respuesta, en el acontecer, a prevenir. Definitivamente los diagnósticos son claros, prevenir es mucho más barato que llegar a la situación de crisis. Sin embargo, la realidad y los presupuestos gubernamentales en todo el mundo prácticamente presentan una realidad muy distinta, que es no se puede prevenir, al menos en este tipo de propagaciones. La que sigue, por favor. Tres ejemplos que retomo nada más como antecedentes para después hablar concretamente de la situación de ébola. El Anthrax, ustedes recordarán que en 2001, propiamente después de los atentados del 11 de septiembre, se generó una especie de alerta global sobre la propagación de un bacilo que, digamos, que con intervención que podía afectar la piel, manipulado en su estructura genética, manipulado por el ser humano. Entonces, esto se vinculó con una propagación terrorista de un bacilo. Aquí podríamos determinar tres lecciones muy claras y de algún modo una sugerencia a cómo medir, ¿es un riesgo, es una amenaza, una emergencia o es una crisis? Y tendríamos al menos tres posibilidades: la potencialidad, la morbilidad y la visibilidad. ¿A qué me quiero referir con esto? El caso del Anthrax es el caso más claro en donde la morbilidad es prácticamente nula, pero la sobreinformación, como lo identifico, es decir, hay más información de la que debiera haber en un sentido de emergencia real, lleva a una mayor visibilidad de la situación. Entonces, aquí hay, como muy claramente nos acaba de presentar Carlos, una creación de la realidad, una identificación visible de una emergencia que en morbilidad no existe. No existe. El segundo es el SARS. El SARS, cuya característica, a diferencia del Anthrax, donde hay una sobreinformación y todas las instituciones se vuelcan a la difusión de información, vamos a encontrar un manejo muy oscuro, literalmente, del origen de la enfermedad. Este síndrome respiratorio agudo, que tiene su origen en la región de Guangzhou, en China, va a llevar a que el gobierno chino controle por completo la difusión de la información vinculada con el origen de la enfermedad. Entonces, empiezan a especularse una serie de hipótesis sobre el origen de esta enfermedad, al carecer de información oficial, de información verídica y transparente. Esto lleva a que prácticamente hasta que China registra alrededor de 8,000 decesos, se logra colocar información suficiente en los canales de la Organización Mundial de la Salud para determinar el nivel de riesgo o de emergencia que implica esta crisis. Aquí definitivamente de lo que estaríamos hablando, a diferencia de la visibilidad que hablábamos del Anthrax, de la potencialidad. Es decir, en términos de morbilidad, de nuevo, no vamos a encontrar la situación pandémica, no vamos a encontrar la situación de emergencia, pero sí la potencialidad. Es decir, el grado de, digamos, el potencial para generar decesos del SARS realmente colocó este tema en una situación de emergencia. La lección también sobre la falta de información o el manejo, la concentración absoluta de información, llevó sobre todo a un riesgo sobre lo desconocido. ¿Por qué? Porque se trataba de un síndrome cuyo origen no había sido claramente identificado por esa escasa información y por lo tanto a que no supiéramos cómo contrarrestar.
El caso de la H1N1 no me detengo, simplemente es el ejemplo más claro del tercer elemento que mencionaba para identificar si estamos ante un riesgo, una amenaza, una emergencia o una crisis, que es la morbilidad. Más de 17,000 personas que adquieren el virus en muy poco tiempo, lo cual lleva a instrumentar los nuevos protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que sin duda, con una crítica muy bien fundamentada, tanto a nivel nacional como a nivel multilateral. ¿Por qué? Porque el proceso de toma de decisiones fue mucho más lento que el proceso natural de propagación de la enfermedad. Y adicionalmente, aquí vamos a caer en una disyuntiva, en el caso de la H1N1, sobre una disyuntiva muy clara entre exceso de confianza o exageración. Todavía al día de hoy nos seguimos cuestionando todos los ciudadanos si la decisión de suspender labores, de no poder ir al cine, de suspender toda actividad pública durante una semana en la Ciudad de México fue exageración o fue una respuesta adecuada. Y es algo que definitivamente no podríamos calificar en términos de la morbilidad ahora, pero sí en términos del escenario que mencionaba sobre la evaluación de la información que se va generando sobre evidencia. Si vemos la que sigue, por favor. Ahí caemos ya en el caso concreto que quiero ponerles y reciente, que es el caso del ébola. El ébola es este tema muy claro, que se considera una emergencia global. Muy recientemente se han tomado decisiones multilaterales muy significativas y que prácticamente desde junio del año pasado estuvimos en todo el mundo bombardeados por esta quiebre del acontecer en los medios, presentándonos que realmente estábamos frente a una nueva pandemia, una nueva propagación de ébola que parecía incontrolable. Al día de hoy, si encuentran una noticia de ébola en los principales diarios nacionales e internacionales, retiro mis cosas y me voy y dejo de dar esta charla. Pero el gran reto entonces es cómo mantener una situación de emergencia, porque la emergencia, la OMS seguramente no lo saben, solo lo saben los especialistas. La OMS publica al menos de manera semanal los reportes de evolución del ébola. Y hoy estamos hablando de 27,000, al 24 de junio, de 27,479 casos, de los cuales 11,222 son muertes ya, y cuya propagación en las últimas 2 semanas ha sido del 2%. Es decir, estamos ante una situación de alerta, ante una situación de emergencia. Pero ¿cómo lograr que la difusión de información que en un principio nos presenta una crisis se mantenga durante tanto tiempo? Es una disyuntiva que evidentemente desde la estructura gubernamental, multilateral, requiere de la sinergia de los sectores especializados, de los medios de comunicación, etc. Pero hoy una noticia de ébola de esta naturaleza, en donde además los principales afectados son Liberia, Sierra Leona y países que, no necesariamente están en el G7 o en el G8, pues no encuentran un espacio en los medios de comunicación principales, ¿no? El ejemplo es muy concreto. En 2014 el brote es Liberia, Guinea y Sierra Leona. En septiembre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el máximo órgano de las Naciones Unidas para temas de paz y seguridad internacionales, adopta una resolución en donde reconoce que esta nueva propagación de ébola constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Es la primera ocasión que el Consejo de Seguridad se pronuncia sobre un tema de índole sanitario. Y la lógica es la debilidad institucional y la porosidad de las fronteras de los países núcleo, de los países de donde se genera la propagación como tal. En octubre, de hecho, se toma la decisión desde la Asamblea General de las Naciones Unidas para desplegar una misión, así como existen las misiones de paz de las Naciones Unidas, se desplegó una misión para la respuesta a la crisis del ébola en el África Occidental. Estas son decisiones que nunca antes se habían tomado en el ámbito multilateral.
Lo cual nos lleva de nuevo a presentar que para el mundo se llevó al más alto nivel, a la más alta escala en el proceso de toma de decisiones y de emergencias, y al día de hoy el secretario general Ban Ki-moon está convocando para próxima fecha a en septiembre, en agosto, septiembre, no recuerdo bien, a una nueva conferencia, imagínense, no recuerdo bien, a una nueva conferencia sobre el ébola, para que donantes puedan incrementar los recursos de la organización para contener la enfermedad. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.